Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la universidad. En el día de hoy vamos a tocar un tema poco frecuente en nuestro medio y que se conoce con poca profundidad, y es el tema de qué sucede con Israel contemporáneo, con el Israel contemporáneo en el contexto de las grandes transformaciones políticas en el Medio Oriente, y todo esto porque Israel es una potencia muy importante en el Medio Oriente, a pesar de su pequeño tamaño y de su población, digamos, moderada con respecto a muchos de los grandes países en los que está incrustado en la mitad de este escenario geopolítico tan complicado. Israel fue fundado en el año de 1948 por un liderazgo muy importante de un comunista de origen polaco que era David Ben-Gurión, y fue creado además como un estado o una república parlamentaria. Pero la verdad, ¿qué está sucediendo en Israel hoy? Y para tratar de entender qué sucede en Israel hoy, vamos a hablar con el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Marcos Pekel. Carlos, gracias por la invitación, aclarando que soy profesor de la Universidad del Rosario igualmente y de la Academia Diplomática. Muchas gracias, profesor Pekel, por estar con nosotros en Punto Crítico. Y yo le quiero preguntar, cuando uno mira a Israel hoy, pues tiene una población de más o menos 8.500.000 habitantes, tiene un Producto Interno Bruto de más o menos 388 mil millones de dólares, y con unos gastos en defensa de alrededor de 19.300 millones de dólares, y un pie de fuerza en lo que tiene que ver con las fuerzas militares de más o menos 170.000 tropas. En este contexto, ¿qué importancia tiene Israel en el escenario y en el lugar que ocupa en Medio Oriente? Bueno, Carlos, primero de todo, gracias por la invitación a Punto Crítico, es un placer estar acá. Pues Israel sí creo que todo, yo lo primero que diría, Israel, Carlos, es que Israel obviamente es un país que atrae muchísima atención de los medios, de los políticos, de los diplomáticos, y a pesar de, como usted bien dice, su tamaño y su población. Ahora, hablando del ingreso per cápita, Israel tiene los ingresos per cápita más altos del mundo, más de $41.000, lo cual hace de un país que hace 50 años era un país bastante pobre a nivel del ingreso per cápita, muestra, digamos, el avance que ha tenido Israel desde su fundación. Fundado en 1948, Israel ha tenido que enfrentar guerras desde el primer día. El mismo día que Israel declaró su independencia, le tocó enfrentar su primera guerra. Y ahí eso marca, digamos, lo que es uno de los temas esenciales de la mente en Israel, que es la supervivencia del Estado, que es la clave, la base de la doctrina de seguridad nacional del Estado judío. Con base en eso se desarrolló, primero que todo, una doctrina en la cual Israel tiene claridad que su principal defensa viene de sí mismo, que tiene que tener todos los medios para poder defenderse de enemigos que aún siguen existiendo, que han mutado, ya no son los estados, ya son organizaciones no estatales terroristas, es Irán. Frente a eso, Israel se ha desarrollado una gran industria, como usted lo dice, tiene un ejército donde aún es obligatorio el servicio militar tanto para hombres como para mujeres, y digamos que a nivel de sus avances tecnológicos que tienen que ver con eso que dijimos de la autosuficiencia, hacen que Israel realmente sea una potencia hoy en día en el mundo de la tecnología, en el mundo de la diplomacia y en el mundo militar, y una potencia en la región. Profesor Pekel, hay una situación muy importante, y es que de alguna manera los políticos laboristas dominaron las primeras décadas del gobierno de Israel. Desde 1978 había una alianza de grupos o de partidos políticos conservadores, y específicamente entre 2009 y 2021 tuvo el poder en Israel un político, quizás el primer ministro que más larga duración tuvo en el gobierno, que fue Benjamín Netanyahu. ¿En qué situación se encuentra la política de Israel hoy? Pues mire, Carlos, es claro la crisis que están pasando en el mundo los regímenes parlamentarios. Porque un régimen parlamentario funcionaba bien con dos partidos, de pronto había siempre un tercer partido, ese era el caso de los regímenes parlamentarios, pero hoy en día vemos una fragmentación en la sociedad que ha hecho que surjan nuevos partidos. Y cuando hay nuevos partidos, y cuando hay muchos partidos en un parlamento, ningún partido nunca obtiene la mayoría,
y no solo tiene que negociar con otro más, como ha sido el caso hasta ahora, sino con 2, 3, 4, 5 partidos para crear una coalición. Recuerde usted, Carlos, que España estuvo sin gobierno 2 años, que Alemania, las últimas elecciones, pasaron meses hasta que se pudo crear una coalición debido a esa fragmentación de los parlamentos. Israel no es excepción, aunque Israel siempre tuvo gobiernos de coalición desde sus primeras elecciones en 1949, y la fragmentación política en Israel, además de una fragmentación de posiciones frente al conflicto palestino, fragmentación de religiosos y laicos, árabes y judíos, hace que el Parlamento de Israel tenga en este momento 13 partidos, y formar una coalición de gobierno es realmente armar un rompecabezas de 3 dimensiones. Y eso es lo que ha habido, y realmente eso ha generado inestabilidad, gobiernos que no terminan su cadencia, o dificultad en armar gobiernos. Como usted sabe, Carlos, hubo 4 elecciones en 2 años hasta que se creó y se conformó el gobierno actual. En este contexto, antes de pasar al gobierno actual, que es muy importante entender cómo está conformado, denos su apreciación sobre el papel de Benjamín Netanyahu y sus relaciones tanto con Barack Obama como con Donald Trump. Pues Netanyahu dejó un legado muy importante, y de todos los años que estuvo, Netanyahu expandió el alcance diplomático de Israel, especialmente a los países del Oriente. Las relaciones con India son estratégicas, pero también con China, con Japón, con Filipinas, con Corea, con Myanmar, con Vietnam, con América Latina. Netanyahu dejó un legado diplomático muy importante, y también pues él dejó a Israel en una posición importante en el Medio Oriente, gobernó muchos años, y obviamente que el desgaste que el régimen parlamentario no tiene en términos, pues el desgaste hizo lo suyo, y en las últimas elecciones ya Netanyahu tuvo problemas en conformar coalición o coaliciones que duraran. Netanyahu, con el tema, su relación con Obama fue bastante compleja, no fue una relación fácil, fue una relación difícil. A nivel personal no se entendían, a nivel personal no tenían aprecio el uno al otro, y eso llevó a que además Netanyahu, a mi forma de ver, cometió un error diplomático, que fue ir al Congreso de los Estados Unidos a tratar de que el Congreso no aprobara el acuerdo nuclear con Irán, contrariando los deseos de la misma administración Obama, que al final del día logró que el Congreso aprobara el tratado nuclear con Irán. Eso dejó una cicatriz en las relaciones entre el Partido Demócrata y Netanyahu. La relación con Trump es bien conocida, parecían amigos del colegio, era una relación muy cercana. Trump, sin ser históricamente ni el mayor amigo de los judíos en Estados Unidos, ni el mayor apoyador de Israel, sí lo tomó como una política en su administración, de apoyar a Israel más allá de lo que habían hecho otras administraciones. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel es un gran logro para Benjamín Netanyahu, lo hizo la administración Trump. También el tema de marginar a los palestinos, me parece que al final del día no fue tan positivo eso, porque al final Israel va a tener que llegar a un acuerdo con los palestinos, una relación muy cercana, que al final del día, pues ahora con la administración demócrata, si hubiera seguido Netanyahu al poder, hubiera sido un poco problemático, pero hay cambio de gobierno en Israel. Uno de los grandes logros en esta administración de Netanyahu, que además generó gran polémica en muchas partes del mundo occidental, fueron los llamados Acuerdos de Abraham. ¿En qué consisten? Sí, los Acuerdos de Abraham son un gran logro de la administración Trump, sin lugar a dudas. Son acuerdos que firmó Israel con países árabes y rompieron un paradigma. Había un paradigma que decía que ningún país árabe establecerá relaciones con Israel hasta tanto no se solucione el problema palestino. Con la excepción de Jordania y Egipto, que por razones estratégicas de ser estados fronterizos firmaron acuerdos de paz con Israel, ningún país árabe lo había hecho. Algunos lo hicieron después de la firma de los acuerdos de Oslo, como Marruecos, por ejemplo, Tunisia también, pero los rompieron con la segunda intifada. Y los acuerdos de Abraham rompieron ese paradigma. Vinieron los Emiratos Árabes, un país muy importante en el contexto del mundo árabe, firmaron un acuerdo no de paz, sino un reconocimiento
con Israel, intercambio de embajadas, el comercio hoy en día entre Israel y los Emiratos ha crecido en miles %, el turismo, las visitas, la cooperación académica. Y luego de los Emiratos vino Bahrein, un país que, al igual que los Emiratos, desde hacía muchos años tenía relaciones por debajo de la superficie con Israel a nivel de cooperación en seguridad y en tecnología. Pero quizás para mí el más significativo, además de los Emiratos, es Marruecos. Marruecos, el reino de Marruecos. En Israel hay aproximadamente, Carlos, 1 millón de ciudadanos israelíes descendientes de judíos marroquíes que emigraron a Israel entre los años 50 y 70 del siglo pasado. Marruecos tiene una herencia judía muy importante, mencionada en la Constitución Nacional reformada tras la Primavera Árabe. Y creo que Marruecos desde hace tiempos quería entrar en relaciones con Israel, no lo hacía por ese mismo paradigma que fueron los Emiratos los que lo rompieron. Y hoy en día Israel tiene relaciones con Marruecos, ya hay vuelos directos, ya hubo una visita de Estado del canciller israelí a su par en Marruecos y ya se van a abrir embajadas. Muy significativo todo esto en el contexto, Carlos, que le decía ese paradigma de que no habrá relaciones entre los países árabes e Israel hasta tanto no haya solución al problema palestino. Los acuerdos de Abraham son un gran logro también de Netanyahu y de Trump, sin lugar a dudas, cambia la geopolítica de la región. Todo esto se lo pregunto, profesor Peckel, porque usted conoce muy bien las últimas 4 elecciones y sobre todo la última elección de gobierno que terminó marcando la salida de Netanyahu de la política y la llegada de Naftali Bennett con un gobierno, digamos, pluripartidista, con personajes absolutamente contrarios en las ideologías políticas, pero que arman un gobierno pragmático. ¿Quién es Naftali Bennett y cómo se arma un gobierno pragmático de este estilo? Este gobierno, Carlos, se armó con un objetivo central: sacar a Netanyahu del poder. Ya lleva demasiados años. Muchos de los que crearon nuevos partidos fueron sus aliados más íntimos. Sin embargo, este gobierno encabezado por Naftali Bennett, que apenas tiene 7 escaños en el Parlamento. Esto no tiene precedentes en la historia de ningún parlamento del mundo, creo yo, que un partido con tan pocos escaños, estamos hablando de un poco más del 5%, sea el primer ministro. Esto, el arquitecto de esta coalición es Yair Lapid. Yair Lapid es periodista, un periodista muy importante en Israel. Hace unos años creó su propio partido político, un partido de centro que busca también la solución de 2 estados al conflicto con los palestinos. Y el arquitecto de esto fue Yair Lapid. Dijo, hay que sacar a Netanyahu, ya lleva demasiados años. Y la única forma que él lograba obtener el apoyo de Naftali Bennett, quien viene de la extrema derecha, más a la derecha de Netanyahu en lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí. Bueno, Naftali Bennett es un empresario exitoso de alta tecnología, ese nuevo ciudadano israelí empoderado que hizo fortuna creando empresa. Él es religioso ortodoxo y le ofreció a él los primeros 2 años ser el primer ministro. Con eso logró Yair Lapid traer a Bennett y que la suma de las partes le diera los 61 escaños que él necesita para tener mayoría en el Parlamento. El resto de los partidos, Carlos, tenemos un partido islamista de 4 escaños, tenemos un partido de la izquierda de israelí que siempre estuvieron muy a favor del Estado palestino, que han criticado muchas de las políticas de Israel, como el partido Meretz, y tenemos el partido laborista, y tenemos partidos de ex aliados de Netanyahu que salieron del Likud y crearon su propio partido, y un partido creado por un excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en Israel siempre es importante, Benny Gantz. El gobierno ha sorprendido, Carlos. Tenemos como ministro de Salud de un partido de izquierda, un ministro gay, abiertamente gay. Tenemos ministros mujeres y realmente ha sorprendido este gobierno. Esperemos que dure los 4 años. En cualquier momento la coalición puede romperse, como pasa tradicionalmente en Israel, pero hasta ahora el gobierno ha sorprendido. Un ministro de Relaciones Exteriores activo, dinámico. En la época de Netanyahu casi que no hubo ningún ministro de Relaciones Exteriores porque él manejó las relaciones exteriores. Y tenemos a Yair Lapid, que ya realmente está en Moscú en este momento, ya visitó Estados Unidos, Bennett visitó a Biden, Yair Lapid visitó Marruecos, visitó los Emiratos. Realmente es un gobierno que está haciendo cosas.
Hay una, y yo quisiera que usted pronunciara en la composición de ese gabinete ministerial, porque están desde personajes como la ministra de Justicia, una mujer que además de ser muy bella es una mujer de la derecha más radical, hasta el ministro homosexual y la izquierda israelí. Y yo quiero que nos explique un poco con detalle, porque para nosotros estos elementos escapan frente a la comprensión de nuestra opinión pública. Sí, uno de los temas, Carlos, que permitió armar esta coalición es que en el conflicto palestino-israelí no hay nada en este momento, no hay ninguna negociación, no hay nada, porque eso puede romper fácilmente la coalición, que es donde están las diferencias. El partido, por ejemplo, Ayele Chaquet, usted lo mencionó, una ministra realmente muy bella, es de la extrema derecha del partido Naftali Bennett, es la ministra de Justicia. En la segunda rotación ella va a tomar la cartera del Interior, y realmente ella viene de la extrema derecha, pero ella es laica de Tel Aviv, de esas élites de Tel Aviv. Para armar la coalición, en la medida en que sobre el tema del conflicto palestino-israelí no pasara nada, se pudo armar una coalición con varios temas en común: la economía, desarrollar las relaciones diplomáticas, enfrentar a un Irán que se está convirtiendo realmente en un enemigo muy importante para Israel, no tanto Irán como Estado en la región, sino con sus proxies, con Hezbollah, que tiene presencia hoy en día en Siria, con las fuerzas, con las Guardia Revolucionaria iraní, que tiene miles de soldados estacionados en Siria, con las mismas milicias chiitas en Irak. Por lo tanto, Israel enfrenta un problema de seguridad y en este gabinete hay consenso en cómo hacerlo. También el tema del COVID, pues todavía ningún país del mundo está al otro lado, Israel tampoco, y ahí tenemos otro de los objetivos que une a esta coalición. Un tercero, reconstruir las relaciones con el Partido Demócrata, que quedaron averiadas, no vamos a decir que acabadas, pero averiadas con el Partido Demócrata por lo que mencionaban. O sea que esos puntos de consenso en este momento son los que mantienen esta coalición, y cada ministro hace lo suyo. El ministro laborista es encargado del tema de trabajo y empleo, hace lo suyo y no se mete a hablar del conflicto palestino-israelí. Ayele Chaquet, ministra de Justicia, hace lo suyo y tampoco habla del conflicto palestino-israelí, que es el tema que más divide en una coalición, pero como en ese conflicto no está pasando nada, ni se está moviendo nada, pues hasta ahora el gobierno no ha tenido que manifestarse de ninguna manera sobre el tema. Durante los últimos años del gobierno de Benjamín Netanyahu se empezó a hablar por parte de algunos observadores que el Estado de Israel se había convertido en un Estado judío, queriendo decir que era un Estado religioso, algo así casi como una especie de teocracia, o un Estado exclusivamente judío. Cuando usted nos explica esta coalición, sorprende mucho que hay partidos islamistas, hay partidos árabes, de árabes israelíes, hay partidos de izquierda laica, incluso ateos, que no se reconocen como judíos creyentes o practicantes. Y esto se lo pregunto porque me es importante que entendamos si el Estado de Israel es un Estado religioso, o es un Estado con visos teocráticos, o es un Estado exclusivamente judío. Carlos, viene de una interpretación quizás equivocada de lo que es el ser judío, de lo que son los judíos. El judío, más que una religión, es un pueblo. El judaísmo nace como un pueblo. Y esa concepción de pueblo hace que el judaísmo sea muy variable en la forma en que cada uno entiende su identidad. Uno puede ser un judío laico, uno puede ser un judío ateo, uno puede ser un judío ultraortodoxo, ultracreyente, menos creyente, un judío que sigue las tradiciones pero no observa la liturgia religiosa. En ese sentido, Israel con la ley de Estado judío pasada en la administración de Netanyahu, Israel se define como un Estado judío, lo cual no implica de ninguna manera que sea un Estado teocrático. Por el contrario, Israel es un Estado muy poco teocrático, donde hay partidos religiosos que participan en la política, que son parte del parlamento, como hay partidos cristianos en Colombia, como hay partidos cristianos en Brasil, y como hay partidos islamistas que gobiernan en este momento en Marruecos, que ganó las elecciones hace 2 días. Entonces, esa permanente tensión entre grupos religiosos y grupos laicos ha sido una característica de Israel desde su fundación. La ley de Estado judío, pues, define a Israel como un Estado judío, con el Estado-nación del pueblo judío. No excluye a nadie, usted mismo lo dijo, los partidos árabes participan en política.
Y quizás los ciudadanos árabes de Israel son los ciudadanos árabes del Medio Oriente que mayores libertades políticas tienen. Es comparable con muy pocos países. El único país que medio logró la democracia y en este momento estamos preocupados es Tunisia. En los demás países no existen ni elecciones libres, ni libertad de expresión, ni libertad de asociación. Por lo tanto, en Israel los árabes gozan de esas libertades. Que hay un terreno por recorrer de los ciudadanos árabes en Israel, claro que sí lo hay, pero eso es un tema que ocurre con las minorías en todos los países, donde las minorías en términos generales a veces están por detrás en ingresos y en calidad de vida frente a las mayorías. Es una tarea que, entre otras, Naftali Bennett, a pesar de venir la extrema derecha, lo ha puesto como una de sus prioridades, llevar a la población árabe de Israel a la mayor igualdad posible con la población judía. Nos quedan 2 minutos, profesor Pekel, y le quiero preguntar esto. ¿Cuáles son, en su perspectiva, los 3 mayores problemas de Israel? Obviamente hay uno de los 3, diría yo, que es el problema palestino-israelí, pero ¿cuáles más cree usted, además de este, son los 3 problemas más graves que enfrenta Israel para su futuro? Bueno, yo creo que Israel tiene una tarea pendiente con la minoría árabe y con los ultraortodoxos. Son los grupos sociales en Israel que entre los dos pueden llegar a ser un 35%, que tienen un retraso significativo en el tema de la calidad de vida, los ingresos frente al resto de los ciudadanos de Israel. Creo que esa es una de las tareas que tiene que acometer Israel. El otro, obviamente, el tema de y el anterior va pegado a la desigualdad. El índice Gini de Israel es uno de los peores de la OECD debido a eso que le mencionaba. Un segundo tema que tiene que ver con Israel es enfrentar a Irán, un país que vive permanentemente hablando de la destrucción de Israel, que tiene proxies que han atacado a Israel desde Líbano, Hezbollah, desde Siria, desde Irak y desde Gaza. Representa un tema de seguridad nacional que permanentemente mantiene en alerta a las autoridades de Israel, que mantiene en alerta a la sociedad de Israel. Y yo creo que, Carlos, que esos son los 2 principales desafíos que enfrenta Israel, buscar una mayor cohesión social entre los distintos grupos que componen la sociedad israelí, que como usted bien sabe, Carlos, una sociedad compuesta de olas migratorias que llegaron de distintos lugares del mundo con distintos elementos culturales, y creo que en eso Israel ha avanzado mucho. Hay tareas por hacer. Profesor Marcos Pekel, le agradezco mucho por haber estado en Punto Crítico. Carlos, muchas gracias. Siempre es un gusto compartir con usted y con los oyentes de la Universidad Nacional. Y acá estamos disponibles para cuando quiera volver a compartir. Muchas gracias y a todos ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.